Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos de Sonora Power? Les saluda a su amigo Demian Duarte en esta jornada ya de viernes. Gracias a Dios es viernes, dicen por ahí. Y es que esta semana fue de regreso a la realidad para muchos, a actividad normal, a lo cotidiano. Y bueno, obviamente cuesta trabajo después de un asueto. Pero mire, ya llegamos a la otra orilla, es fin de semana y tenemos la oportunidad de recuperar las energías. Para hoy tenemos un programa con muchos contenidos. A ver, ayer tuvimos un problema técnico y nos salimos del aire antes de tiempo y el caso es que no pude presentarles esta plática, amplia plática que sostuve con el director del organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, Rodolfo Castro. A él le toca, la verdad, llevar los temas que tienen que ver con los manejos de los distritos de riego, las cuencas, el río Sonor, el río Mata, el río Yaqui, el río Mayo. La verdad es que tiene un chambón de los mil diablos y creo que se ha estado haciendo muy bien ese trabajo. Ahorita vamos a darle el espacio que corresponde a este tema. Vienen anuncios, como ya le decía yo ayer, muy importantes. Pero mire, la presidenta de la República justamente hoy se tomó tiempo de hablar de la aprobación del multillevado Plan B, que se aprobó justamente la madrugada de ayer jueves y acto seguido en una especie de fast track fue aprobado por, bueno, pues 18 congresos estatales. Es que acuérdese que una reforma constitucional para ser tal necesita la aprobación por 2/3 de lo que es la mayoría en la Cámara de Diputados, luego el Senado de la República o viceversa, todo depende de cuál sea la Cámara de origen. Después tiene que ver justamente con este tour de force que se hace en los congresos estatales, de tal suerte que es necesario que por lo menos la mitad más uno de los congresos lo aprueben. Bueno, el tema tiene mucho fondo. Mire, el plan B fue aprobado. Hubo en este caso votos del partido del el Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, incluso, bueno, algunos votos del PTE y lo interesante es que en la oposición solamente se han quedado el PRI y el PAN. Esta reforma logró 343 votos a favor, 124 en contra y una sola abstención. Y bueno, pues es todo un asunto en donde es evidente que el tema era, bueno, ya una segunda vuelta al respecto de la aprobación. Corresponde con la visión que nos ofrece la presidenta de la República, quien en la mañanera de este viernes habló del tema y dijo esto que usted va a escuchar. Ya se aprobó en los congresos estatales el Plan B. Ya son 20 estados. Eso quiere decir que ya es constitucional. ¿Qué falta? Que regrese al Senado para poderlo declarar. Nos lo envían y después lo publicamos en el Diario Oficial de la Federación. Y yo quería decirles 6 grandes logros del Plan B en términos de no solamente lo electoral, sino sobre todo abajo los privilegios, con todas sus letras. Logros del Plan B, abajo los privilegios. 1, no reelección. 2, no nepotismo. 3, reducción de recursos a congresos estatales. Ya no pueden gastar en privilegios los congresos estatales ni el Senado de la República. Reducción de regidores en una buena parte de los municipios.
Le puse ahí porque es parte de las reformas que hemos aprobado y que son publicadas. Se acabaron las pensiones doradas en México y reducción de salarios, bonos, seguros de gastos médicos mayores a consejeros electorales y magistrados electorales. La esencia del plan B que enviamos fue aprobada. Y esto ya es un hecho para el país. Solamente está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el gran asunto. El tema de fondo es que el plan B es una realidad. No hubo reforma electoral, pero hubo cambios de fondo. A ver, ya no va a haber reelección de diputados. Qué bueno. Ya no va a haber nepotismo, qué bueno. Le van a recortar el gasto a los congresos, qué bueno. Estaban gastando enormes cantidades de dinero. Y lo más gracioso es, y se exhiben solos, ¿no? PRI y PAN, la partidocracia está en contra de estos cambios y consideran que es un retroceso. Es absurdo lo que ellos están diciendo, pero creo que los pinta de cuerpo entero. Mire, vamos a ir a la pausa, le voy a platicar de este anuncio que hizo la presidenta de que va a viajar a España. A ver, vamos a interpretar, a leer, a entender de qué se trata este tema. Nosotros vamos primero a la pausa, ahorita volvemos. El año avanza y el debate público se pone intenso. En Sonora Power seguimos abonando a los temas, así que le pedimos que se mantenga atento. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. A ver, yo le quiero recordar que soy su amigo Demián Duarte, que estamos hoy desde Hermosillo. Ya nos vamos a la Ciudad de México, vamos a estar el lunes ya de regreso en nuestras actividades cotidianas. Ya terminé con todos mis pendientes acá en la capital de Sonora. Debo decir que estoy muy agradecido con el personal de el IMSS que me atendió de manera muy diligente. Tenía yo que observar temas relativos a mi salud. Hay que cuidarse, hay que atenderse, hay que hacerse análisis, hay que estar al día con esto. Mire, le había prometido yo que le iba a dar detalle de estas prácticas que lamentablemente tenemos los mexicanos como tema recurrente en nuestros hábitos de atención a nuestra salud. El tema es que los mexicanos tenemos costumbres que son... tiene que ver con un rasgo cultural, sin duda, pero el tema es que persisten costumbres, sí, de recurrir a remedios tradicionales, lo cual no es necesariamente algo malo per se. El gran tema o el gran problema es que en México existe esta costumbre persistente, recurrente de recurrir a productos milagro, eso por una parte, y la otra cuestión es que tenemos esta costumbre, que creo que esta sí es muy negativa, seguramente tiene que ver con un tema cultural, de automedicarnos, y me llamó la atención este estudio que se hace porque viene resultando que tenemos este tipo de hábitos relacionados justamente con una visión económica. Por ejemplo, tendemos a considerar los mexicanos que es muy cara la atención médica, o que es una monserga ir al hospital, y seguramente hay una razón de fondo para verlo así. Pero mire, creo que casos como el que acaba de ocurrir en Hermosillo, donde tuvimos la lamentable situación de 8 personas que fallecieron por aplicarse un supuesto suero milagroso que, pues un médico, un charlatán, estoy seguro, en este caso Maximiano Ávila, tengo entendido que se llama el doctor, que sigue prófugo, por cierto, pues tiende a generar una visión relacionada con esta costumbre de creer
en los productos milagro, en la automedicación. Y es muy delicado, yo repito, me preguntaron mi opinión el lunes pasado en una mesa de análisis a la que concurro y la voy a reiterar. Mi opinión es que no debemos optar por este tipo de soluciones que son peligrosas, autodestructivas. Meterse cosas en el torrente sanguíneo no es un asunto menor, es un asunto altamente peligroso, pero lamentablemente hemos normalizado este tipo de costumbres. Imagínense meterse en las venas problemas de manejo dudoso, sustancias que desconocemos, bacterias eventualmente, o por qué no, algún estimulante que nos haga sentir que es muy conveniente, muy razonable utilizar este tipo de remedios. No. La verdad es que, por favor, usted que me escuche, no lo haga, no caiga en el garlito, no, válgame pues, vaya usted a equivocarse. Este tipo de equivocaciones nos pueden costar nuestra salud o incluso nuestra vida. Así las cosas. Mire, el otro tema con el que le quiero yo informar es esto que anunció hoy la presidenta en la mañanera. Va a España, tema interesante, todos nos quedamos, órale. A ver, esto dijo Claudia Sheinbaum. Les voy a dar una nota, voy a ir a Barcelona. ¿Cuándo? El 18, la próxima semana. 18 de abril. Va a haber una reunión convocada por un grupo que se formó, a donde había sido invitada y no pude asistir a la primera reunión. Fue una idea original del presidente Boric, de gobiernos progresistas, y hasta donde sabemos van a asistir el presidente Petro, el presidente Lula, el presidente obviamente Pedro Sánchez y el presidente de Uruguay. El grupo, ahora les digo cómo se llama. Fui invitada y pues ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, es el 18. En realidad vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona. Ok, presidenta, muchas gracias. Finalmente, aprovechando que está Gabriela Cuevas, ¿sí ha confirmado? La presidenta va a este encuentro intercontinental de gobiernos progresistas, tema que es importante, sin duda. Ahora, el tema de fondo es que también la visita a España habla mucho de la normalización en las relaciones entre México y España. Pedro Sánchez, el presidente de España, ha tenido algunas señales de reconciliación hacia México. El rey Felipe VI estuvo hace poco reconociendo los excesos de la colonia. Creo que se ha avanzado de manera importante y lo celebro. España y México tienen tanto en común que nos parecemos demasiado como para negarlo. Así las cosas. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa nos vamos directo a la entrevista ya prometida con Rodolfo Castro. Así que hágame un favor y no se me pierdan. El año avanza y el debate público se pone intenso. En Sonora Power seguimos abonando a los temas, así que le pedimos que se mantenga atento. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Y mire, como ya se lo había comprometido, estamos aquí en las instalaciones de la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, y estamos con Rodolfo Castro, que es el director del organismo Cuenca Noroeste. Rodolfo, pues es buen amigo mío, él está a cargo de los temas importantes que tienen que ver con la administración del recurso hídrico aquí en la región. Obviamente, pues Rodolfo trabaja de la mano con Efraín Morales López, que es el comisionado nacional del agua, y se han tomado decisiones que creo que son muy relevantes al respecto del plan hídrico de Sonora. Lo decía el gobernador la semana pasada, lo refrenda esta semana en su conferencia de prensa. Estamos hablando de un plan integral de 11,535 millones de pesos. Había cosas que ya se habían anunciado desde presidencia, lo de las tecnificaciones de los riegos en los distritos del Valle del Mayo y Valle del Yaqui.
Se incorpora tema importante, 2,000 millones de pesos para el distrito 018, que es el de los yaquis. Ajá. Y bueno, se toman algunas consideraciones respecto al abastecimiento de agua para Hermosillo, el tema de tecnificar también riegos en la cuenca del río Sonora. Entonces tenemos materia, ¿no? Sí. Y aparte se anuncia que se va a continuar finalmente la presa Centenario, ¿no? Así Allá es, arriba en la Nacosari. sierra, en Nacosari. ¿Cómo está, Rodolfo, primero? Muchas gracias, Demian, por tu espacio. Es un gusto saludarte por acá. Y muy bien, pues como dices, contentos por el tema de la inversión. Creo que ha sido muy importante este anuncio dado por el director general y el gobernador Durazo en este convenio. Efectivamente viene a ratificar una serie de obras, pero además incluye una parte regional que no estaba considerado inicialmente, que revisamos estudios y vimos alternativas. Y creo que hay 3 cosas muy importantes dentro de esto a destacar. Una de ellas es que la alternativa del proyecto de la presa del Molinito, las adecuaciones a la presa del Molinito, van a permitir 500 litros por segundo para Hermosillo. Esto equivale al 15% de la capacidad que le podríamos estar aumentando a Hermosillo. Precisamente ahorita venimos de una reunión con el alcalde, la necesidad de priorizar que el programa de bienestar en el sentido de la vivienda para el bienestar que trae la presidenta Sheinbaum, que en este caso para Hermosillo son más de 20,000 viviendas que se tienen programadas los próximos años, tenemos que garantizarles el agua. Y es un trabajo de los 3 niveles de gobierno. La eficiencia que está haciendo en este caso el ayuntamiento, buscando alternativas de eficiencia, y nosotros por el lado de Conagua y del gobierno del estado, garantizar este 15% más de agua va a permitir efectivamente cumplir con este tema. Entonces, estamos trabajando de la mano. Esta presa del Molinito que existe actualmente va a tener adecuaciones en la cortina y en el vertedor. Y luego, en la parte del acueducto, que ya existe, vamos a conducir agua hacia la planta potabilizadora norte. Y como sabrás, el estrés de la ciudad tiene que reflejarse, se está reflejando en la zona norte. Sí, hubo hace poco, la semana pasada, ¿no? Problemas de abasto en esa Así zona. es. Tiene que ver con el organismo operador, pero es obvio, es un tema muy sensible para la población en particular, ¿no? Totalmente, porque ahí se está pensando desarrollos de vivienda para los próximos años. Entonces, está considerado dentro del programa que trae CONAVI e Infonavit. Entonces, traemos una excelente coordinación ahí en los 3 niveles de gobierno. Y así, a su vez, en otras ciudades del estado, estamos combinando la inversión del municipio a través del FAIS, Fondo de Infraestructura Social, y estamos trabajando la parte de otros programas como el ProAgua, para mezclarlos y darle prioridad al tema de la vivienda, que es el derecho humano al agua. Claro. Ahora, llamó la atención que el gobernador lo dice, ¿no? Abierta y claramente, se cancela la presa Puerta del Sol, como le habían denominado. Sale del cuadro, pues, esta apuesta que se había hecho originalmente. Se apuesta ahora por la presa El Molinito, Rodolfo Félix Valdés, pero hay algunas otras obras relevantes, Sí. ¿no? Cuéntame cómo viene Mira, esto. es importante lo que dices. Evidentemente ya la presa Puerta del Sol estaba en una planeación como una alternativa técnica, que si bien era una alternativa, hoy en día lo que traemos como tal para los próximos años es la presa esta que tenemos ya y que vamos a adecuar, que es la del Molinito. Además, desde el año pasado estuvimos trabajando con los ejidos del río Sonora y entonces nos decían, oye, pero ¿qué otro beneficio trae la presidenta para nosotros? Pues bueno, la presidenta y el gobernador Durazo van a hacer inversiones en términos de tecnificación. Y así como el Yaqui y Mayo, pues vamos a hacer lo correspondiente en el caso del río Sonora. Entonces ahí estamos haciendo el levantamiento de inventario de pozos que se requieren, paneles solares para que estos pozos jalen, y luego líneas de conducción y luego tecnificación de parcelas. Entonces hay padrones de parcelas de ejidos de 5 o 10 hectáreas que se van a ver beneficiadas. Nuestra superficie que tenemos como meta son 1,500 hectáreas, que para el río Sonora pues impacta fuertemente en términos de muchas familias. Sí, como no, es la ampliación del perfil productivo de esa Exacto. zona. Ahora, me llamó la atención que se incluye la potabilizadora para la zona norte de Hermosillo, también pues no sé si denominarlo acueducto, antes le habían dicho acuaférico, de muchas maneras se ha denominado, pero resuelve, ¿no? Ajá. Forma parte del proyecto, adecuas la presa
la del Molinito, sin afectar incluso la operación. Y además, el acueducto que ya existe hacia la planta potabilizadora, digamos, hacia el sur de la ciudad, que se está jalando como tal, ahora nos vamos hacia el norte. Entonces, los 500 litros por segundo se van a dirigir precisamente a esta planta potabilizadora. Claro que ya sí. iniciaremos horas este año. Bueno, es en un el tema, caso de la planta. es un tema relevante, sensible. Tenemos en Hermosillo muchos años discutiendo cuáles son las alternativas, Sí. que si una desaladora, que si el acueducto, que si la presa del Novillo, que nos abastece una Sí. buena parte, tengo entendido Sí. el 30% El acueducto de Independencia. lo que tiene que ver con el acueducto Independencia. Pero una ciudad como Hermosillo, que está en pleno crecimiento, desarrollo económico, uno de los centros poblacionales de más crecimiento en todo el país, pues evidentemente tienen y requieren de soluciones de fondo, ¿no? Y lo más importante, el consenso, porque esto viene a dar una gran certeza de los próximos años. Te decía que el alcalde Astiazarán, estuvimos en una reunión y a él le parece excelentes noticias, estuvimos revisando la eficiencia, cómo ayudar los 3 niveles de gobierno, porque sí, lo que es importante y no se puede cancelar de ninguna manera es que necesitamos agua para Hermosillo. Entonces, los 3 niveles de gobierno tenemos que estar trabajando en ello, como lo estamos haciendo, ¿no? Claro que sí. Vamos a ir a una pausa rápidamente. Estamos platicando con Rodolfo Castro, que es el director del organismo Cuenca Noroeste, de la Comisión Nacional del Agua. Decisiones importantes se han tomado al respecto del abasto de agua para Hermosillo y el plan hídrico de Sonora. Es bien importante lo que se está viendo, lo que se está haciendo, así que nosotros vamos a esa pausa y volvemos. El año avanza y el debate público se pone intenso. En Sonora Power seguimos abonando a los temas, así que le pedimos que se mantenga atento. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión. Bien amigos, estamos ya de regreso con más de esta emisión de Sonora Power. Les recuerdo que soy su amigo Demian Duarte. Estamos a través de Love en el 93.1 de FM para Hermosillo. Estamos en nuestras redes, el Sonora Power se escucha en TikTok, en Facebook, en X y en el Facebook, en el YouTube. Somos Sonora Power y estamos, bueno, informándole desde acá, desde la capital de Sonora. Hoy estamos conversando con Rodolfo Castro, que es el director del organismo Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua. Hablábamos del tema muy relevante de Hermosillo y creo que las soluciones de fondo que se vienen aportando para este caso son fundamentales. Cuéntame, Rodolfo, ¿qué expectativas pueden tener los hermosillenses respecto a los tiempos de ejecución? Pues mira, Damián, lo que es importante tener es efectivamente los proyectos ejecutivos, la forma en que vamos a trazar el calendario. Vamos a iniciar con las fases relacionadas con la interconexión y la planta potabilizadora y a su vez verificando el calendario de obra de la presa. Este año pretendemos arrancar en unos 4 meses a más tardar con las primeras acciones en el caso de Hermosillo. Precisamente estamos viendo la planeación de que esta agua, cuándo se requiere más. Entonces, este proyecto deberá trabajarse en 1 año y medio. Y entonces estaríamos pensando que hacia el 28 ya pudiéramos tener la expectativa, precisamente con lluvias y todo, de tener una mayor capacidad de almacenamiento. Cabe mencionar que lo que tiene todavía como acceso al almacenamiento de 25 millones en el caso del Molinito, se va a elevar a 70 millones, 75 con millones. Los cambios, adecuaciones. Con las adecuaciones, pero va a seguir pudiéndose almacenar. Es decir, si nos llueve este verano, pues por supuesto vamos a tener capacidad de almacenamiento. Es que esa presa tiene características particulares, ¿no? Era una presa de control, y ahora se va a buscar aprovecharla para... Control de avenidas, como es control de avenidas, la propia cortina permite que vaya fluyendo el agua como tal. Ahora, esa presa, fíjate que en algún momento dado, pues podría tener capacidad de mayor almacenamiento cuando históricamente había estas avenidas grandes y venían y caían al Abelardo. Hoy en día vamos a tener la posibilidad ya de tener ese almacenamiento mejor. Y además, 4 millones de metros cúbicos van a servir de una demanda histórica que te ha tocado a ti como periodista, ver que el ejido de Camus, Jacinto López, estos ejidos secos en términos de que están cerca de la presa, batallan con el agua. Sí. Y entonces van a tener 4 millones de metros cúbicos que actualmente incluso ya estamos proporcionando cierta cantidad, pero van a tener agua segura todo el tiempo. Más lo que tecnifiquemos con los pozos,
pues verdaderamente van a tener más agua ahí. Claro, son temas importantes porque justamente en esa zona que es adyacente a la zona rural oriente, como le llamamos, pues hay un alto perfil de producción. Ya vemos que hay mucha uva de mesa, algunos otros cultivos, entonces evidentemente esto permitiría ampliar, ¿no? Lo que es el área de producción hacia esos ejidos, ¿no? Lo cual implica también agricultura social, ¿no? Lo cual es importante. Agricultura social, y que además la presidenta lo que está preocupada es efectivamente que tengan las mejores condiciones los productores, los pequeños productores, con el agua, con la tecnificación, para acceder a un nivel de valor agregado en sus cultivos. No siembren nomás alfalfa, ya puedes echar cítricos, legumbres, comercializar, evidentemente mejoras tu calidad. Claro que sí. Tema interesante, me llamó mucho la atención porque es un tema que yo tomé como propio, el anuncio que hacen de que se va ahora sí a concluir la presa Centenario allá en Nacozari. Hice yo algún recuento histórico de que se programó, incluso se le proveyó de recursos para hacer esta presa. En la administración, si mal no recuerdo, Guillermo Padres, se hizo todo el proyecto, se inició con la obra y se dejó, pues, como dicen, literalmente la dejaron tirada, ¿no? Se lo dije a la presidenta hace poco y me llama la atención que ahora ya lo hayan decidido incorporar al plan de inversión. El plan hídrico del gobernador Durazo incluía este tipo de obras a 30 años. Aquí lo más importante es que la alineación plena que existe en el plan hídrico de la presidenta y el del gobernador Durazo se ve en estas obras regionales, porque mira, no es solo el caso de Hermosillo, traemos lo de Nacozari, que estamos privilegiando el derecho humano al agua en aquellas regiones. Atacaremos el tema de Nacozari y haremos este tema de la presa y concluiríamos eso. Y así a su vez traemos otros temas en otras regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al cierre de esta administración del gobernador Durazo estamos fortaleciendo una infraestructura que puede aguantar 10 o 15 años. También estamos revisando el tema del Mátape y Guaymas, también se anunció. En la cuenca del río Mátape, claro. Es correcto. Va a servir ese almacenamiento a través de la presa Cerro Colorado para dos cosas. Una, junto con los bordos, el bordo Ortiz, el bordo Fusibles. Ya ves que se revientan con una avenida de lluvias, van y caen en Empalme y evidentemente hay inundación en esas colonias. Entonces, se van a hacer obras para garantizar la seguridad ahí de los habitantes de esa zona de Empalme, pero además aprovechar el agua para un tema agrícola. Que también es tema antiguo, ¿no? Porque había cierta infraestructura que no se le había dado mantenimiento en su momento, y eso pues generaba también parte del problema. Yo me acuerdo, fíjate, de la gira que hizo el presidente López Obrador en el sur del estado, y ese día llovió mucho y se desbordó todo, ¿no? Se llevó hasta el puente, ¿no? El torrente de agua. Entonces, qué bueno que se va a resolver ese problema de fondo, ¿eh? Sí, y con el balance entre el tema del agua potable, la verdad va a dejar muy buena infraestructura este tema, y luego la parte de tecnificación del riego para el yaqui, para el mayo. Eso es muy importante, ¿no? No, bueno, eso le va a cambiar el rostro a estos valles. O sea, ya lo está haciendo porque son más de 20,000 hectáreas que se van a tecnificar. Claro, 20,000 hectáreas ahí, y me llamó la atención, aunque no lo detallaron, ¿qué es lo que va a pasar con el distrito de riego nuevo, con el 018? Mira, el 018 ha seguido teniendo inversiones para que ese distrito de riego que se le entregó a las comunidades yaquis, que lo administran las comunidades yaquis. Fíjate, es quizá el modelo único en el país donde las propias comunidades indígenas administran y distribuyen el agua para sus cultivos. Entonces, desde el presidente López Obrador se vio esto, y con nuestra presidenta hemos seguido cerrando obras para mantener la capacidad de crecimiento en los cultivos. Entonces, actualmente esto que se está haciendo de inversión es fortaleciendo la infraestructura que ya se tiene para poder contar con un distrito de riego completo. Se me acercaron algunos integrantes de la Nación Yaqui precisamente para decirme que lo que estaban buscando era condiciones similares a las que se están ofreciendo al Valle del Mayo, al Valle del Yaqui en tecnificación. Sí. ¿Se va a poder avanzar en ese sentido? Sí, ya tenemos, primero para hacer tecnificación tienes que tener conducción. Claro. Entonces es lo que estamos fortaleciendo con nuestras comunidades yaquis. Garantizar que los canales de infraestructura, canales secundarios, drenaje parcelario, tengan las condiciones para tecnificar. Estamos nivelando tierra. El año pasado nivelamos más de 1,000 hectáreas entre el año antepasado y pasado. Entonces, nivelando tierra ya tienes opciones de tecnificación. Se ha tecnificado algunas zonas aquí de algunos pueblos yaquis.
Entonces, el objetivo es primero garantizar la infraestructura y, por supuesto, estamos pasando a la parte de tecnificación con ellos. Claro, hay anuncios importantes que derivan justamente de estos proyectos de inversión. Mire, lamentablemente el tiempo es un verdugo implacable. Estamos aquí en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Hermosillo y estamos conversando, bueno, con Rodolfo Castro, que es el director del organismo Cuenca Noroeste. Quería yo confirmar muchas de estas cosas que las tenía a nivel de percepción que se iban a hacer. El gobernador avanzó en algunos anuncios, pero obviamente siempre es fundamental conocer el detalle fino en voz tuya. Muchas gracias. Entonces, decirte, Rodolfo, siempre nos vemos en las giras, por aquí y por allá. Entonces, hoy tocó visitarte aquí en tu oficina. No, y luego te la llevas más en México a veces. Es que, pero desde allá, mira, desde allá tenemos siempre ojo avisor. Nos ayuda mucho que estés por allá porque tienes una visión clara del Estado y que podemos comunicar mejor siempre. Es el esquema de periodismo que hemos elegido, es decir, identificar los problemas y buscar el planteamiento de su solución y obtener respuestas. Y en este caso, bueno, creo que son muy buenas, muy positivas las respuestas. Digo, estamos avanzando en el tema complejo del abasto de agua para y ahí estaremos a la orden informando de estos temas porque son etapas que recordarás que son desde que entró la presidenta hasta su final, tiene un programa amplio y ya etiquetado como es la tecnificación. Claro que sí, pues ya escucharon ustedes a Rodolfo Castro. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Seguimos con más del Sonora Power de esta jornada de jueves. Tenemos mucho más que comunicarle. A ver, van a seguir las mañanas. Hay grillas sobre las mañaneras. Vamos a entrar a ese tema hacia el final del programa, pero antes vamos a la pausa. El año avanza y el debate público se pone intenso. En Sonora Power seguimos abonando a los temas, así que le pedimos que se mantenga atento. Vamos a la pausa y regresamos con más de esta emisión. Bien amigos, ya estamos de regreso con más de esta emisión del Sonora Power. Es viernes, acuérdense que es 10 de abril, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y para ponernos a tono, vamos a hablar un poquito de música. Tenemos a nuestro invitado, convidado de todos los viernes para los cierres, que es justamente el maestro Renato Supo, director de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, que hoy nos preparó un tema que está muy de moda. Ya ve que el anime, el bebop, todo esto que últimamente está, válgame, en boca de todos los chamacos, bueno, pues obviamente que también nos contamina a nosotros los adultos que tratamos de entender por qué tanta algarabía, por qué tanta atención alrededor de este fenómeno. Es todo un fenómeno, el famoso K-pop y obviamente pues las caricaturas, famosas las películas, ¿no? ¿Cómo estás, Renato? Un saludo. Querido Demian, te mando un súper abrazo y efectivamente, como bien nos comentas, es todo un mundo bien maravilloso lo que es el mundo anime. Comentarte antes de comenzar con nuestra participación ya en forma acerca de este tema, que tenemos un concierto este próximo 18 de abril con banda sinfónica denominado The Capital Sinfónico y en el cual precisamente se interpretará música de este estilo musical, digamos, de esta cultura, sobre todo que nace ahí en Japón, y pues no deja de permear también al público mexicano, y en el cual versará nuestra música acerca del mundo anime. Y pues los invitamos a todo nuestro querido público en punto a las 18 horas acá en Expo Forum el próximo 18 de abril. Sábado, Y dice. fíjate que sábado 18 de abril. Y fíjate que, Demian, que yo antes de cada concierto me gusta a mí documentarme exactamente, tener un poquito de información y profundizar en el tema para saber cómo abordar los temas musicales. Y tuve que hacer precisamente este análisis y vi que la música en el mundo anime, pues tiene el origen de la palabra anime con más credibilidad, es que proviene de la transcripción japonesa y de la palabra inglesa animation, pero ya una vez, digamos que tropicalizada, por así decirlo, al japonés, se queda simplemente en anime. Y pues, ¿qué es un anime? Es un término que engloba las series y películas de animación de origen japonés, caracterizado por estilos artísticos distintivos como los grandes ojos, las grandes pupilas, los cabellos un poquito así exagerados, y es considerado hasta la fecha como un fenómeno cultural y global que abarca un público infantil y adultos. Los animes más famosos, querido Demian, sin
duda alguna, pues vienen siendo las caricaturas que nosotros veíamos de jóvenes, no nos tocaron tan de niños, pero sí de jóvenes, contando entre ellas como Dragon Ball Z, One Piece y Naruto, que hoy hasta la fecha los jóvenes, hay toda una cultura ahí muy interesante. Todos estos animes, fíjate, tienen su propia identidad musical y es ahí donde vamos a profundizar un poquito más. Por ejemplo, como son animes, al tema musical, ellos no le llaman el main title, como sería Guerras de las Galaxias, el tema principal, no, el tema para ellos es Anison, y es precisamente Ani de anime y son de canción. Entonces el Anison es la palabra que procede de la contracción de las palabras anime song o canción del anime, el cual se clasifica en la industria musical japonesa y es utilizada en los anime. De ahí se considera este género como una identidad propia, pues utilizan mucho el Japanese pop y el rock pop japonés, es decir, mayormente su música versa sobre esos dos grandes estilos musicales. De los grandes intérpretes más conocidos son Chiro Mizuki, que interpreta a Mazinger Z, que eso creo que sí nos tocó, querido Demian. Mitsuko Ori, que es de una caricatura muy, muy interesante que se llamaba Candy Candy, que era la historia de una niña. O Hinorubu Kageyama, perdón por mi pronunciación, que es de Dragon Ball Z, entre otros tantos, ¿no? El género de canciones de anime se definió primera vez como una categoría musical en la década de los 70 y obviamente todas están relacionadas con ese tipo de animación. A principios del 2020 la música de anime se declaró y alcanzó una popularidad internacional y obviamente que plataformas como Spotify, Crunchyroll, Warner Music Japan y NBC Universal Entertainment Japan pues invirtieron mucho en esa música a grado tal que ha tenido un auge y una popularidad entre toda la generación Z. Y ahí nos vamos a enfocar un poquito. También recuerda que los Z son personas nacidos entre 97 y 2010. También son conocidos como Centennial, pues cuyas características son bien interesantes, ya que son primeramente nativos digitales interconectados, aplican la filosofía pragmática, es decir, la practicidad para todos y no se complican con las cosas, además de tener una alta conciencia social, lo cual es un rasgo muy característico de esta generación. Por lo tanto, si te das cuenta, esa cultura del anime japonés, lo mismo lo ven en Japón, pero acá también hay una gran cultura. Te comento, Demian, que esta cultura o estos animes se dividen en 5 grandes grupos. Todo esto es moderno y nuevo para mí. Muchos de nuestros escuchas, de nuestros radios escuchas y los que me ven por internet, ellos también quizá tendrán más información, pero harán un gran clic porque la primera clasificación es el Kodomomuke, que es el anime presentado exclusivamente para niños no mayores a los 13 años, el cual suele tener un enfoque educativo, sutil, enalteciendo los valores morales y culturales. Ejemplos de esta primera clasificación, que es el Kodomomuke, son Pokémon y Digimon, de los muy famosos. El segundo es el Shounen, que es un anime enfocado en el adolescente, si te fijas, como que los van clasificando. Y la palabra shonen significa chico o joven en japonés. Y los animes más representativos son Naruto y el famoso Dragon Ball Z. Ok. Tenemos una tercera clasificación que es el Chojo o Choujo, dirigido principalmente a chicas adolescentes entre 12 a 18 años, aunque también tiene un fans muy definido entre la edad adulta y se centra en el drama, las relaciones y el crecimiento personal, en lugar de las dos primeras clasificaciones que siempre hablan de batallas y de misiones. Ejemplo del chojo, perdón, es Sailor Moon. No sé si recuerdas, una Claro. jovencita. Y su contenido versa acerca de una adolescente un poquito torpe y llorona que descubre ella ser la reencarnación de un guerrero mágico destinado a proteger la Tierra. Existen otros dos grandes grupos, que es el Cienen, el cual está dirigido a un público adulto, masculino, entre los 18 y los 40, es decir, segmentan los animes. Y por último, el Josei, que está dirigido a jóvenes mujeres y adultos mayores, cuya trama se centra mayormente en temas realistas, dramas profundos y cotidianos. Todas estas grandes subdivisiones lo hacen precisamente por un tema comercial, pero mayormente a México nos llegan primeramente los que vienen siendo los tres primeros, que es Kodomomuke, el shonen, y el chojo o choujo, que es mayormente dirigido al público infantil.
¿Y qué tal que le deleitamos a nuestro querido público, querido Demian? Yo recomendándoles, por supuesto que sí, con uno de los temas icónicos de las grandes caricaturas o en este caso anime. Lo que pasa es que ahí tenemos un pequeño choque, no sé si tú coincides conmigo, querido Demian. Nosotros lo conocemos como caricaturas, pero ya en la realidad, en el mundo cultural de los jóvenes de la generación Z, pues el famoso anime, ¿no? Fíjate que Y, yo tengo hijas de veintitantos años y obviamente pues es ajá, para ellas es normal, forma parte de su generación ver el anime. Y bueno, con curiosidad también, uno de adulto pues las ha acompañado por ciertos momentos. Entonces estoy muy familiarizado con todo lo que estás diciendo, ¿no? Y mira, te iba a decir, y no son ni tan nuevos, ¿no? Porque sí. cuando yo estaba chamaco, pues me acuerdo que ahí estábamos todos pegados a la tele con el drama de Candy Candy, ¿no? Que era así como una telenovela animada, ¿no? Pero muy dramática, por cierto, ¿no? Entonces es muy buen tema, sin duda, es muy popular el anime en México y entre esas generaciones, por supuesto que es la onda, ¿no? Sí, a mí me tocó también disfrutar de grandes animes. Nosotros los conocíamos acá como caricaturas. Recuerdo una de una niña que siempre viajaba con un abuelito y un pequeño chimpancé o un pequeño mono, Era que era Remy, como ¿no? que Era un trabajaban en un niño, era un niño, circo. sí, ajá, Remy, ajá. era un niño, perdón, sí, Remy. Y la verdad, algo súper fantástico que nos acercaba precisamente al ser humano que todos llevamos dentro, es Pero decir, nos era un drama sensibilizó mucho espantoso aún ya pesó. era un drama espantoso esa caricatura, o sea, empezando porque al Remy lo vendieron, ¿no? Entonces ahí empieza toda la Sí. cadena, ¿no? Entonces, sí, claro, claro, Yo creo, evidentemente, forma parte de nuestra yo, cultura. yo creo que fueron los inicios de que ahora, después de nuestra, es correcto. Y la verdad que lo disfruté mucho toda esa niñez. Entonces, ¿qué tal que le ponemos a nuestro público, que Muy bien, excelente, Renato. Vamos a programar algo de anime para despedir nos dejan esta. como una petición que una eh, Gadam Catch 'em All, así se llama, vamos a obtenerlos todos, es Gara Catch 'em All del anime Pokémon. La verdad que sería yo creo que algo muy interesante para que todos nuestros escuchas revivieran esa niñez de las animes, para nosotros caricaturas mucho, muy importantes y que rompieron todo récord, ¿no? Ese tema lo estuve checando por Spotify y viene arriba de, aún a pesar de ser un tema que ya tiene bastante en el mercado, sigue escuchándose arriba de 1 millón de escuchas mensualmente. Ese tema que se llama Gotta Catch Them All. Los atraparé a todos. Perfectamente, pues ya escucharon ustedes a Renato Supo, vamos a dejar un tono de anime aquí con el Dragon Ball Z, algo bastante conocido seguramente, y agradezco. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, it's you and me. I know it's my destiny. Oh, you're my best friend. Ha llegado el momento de cerrar esta emisión del Sonora Power, pero le esperamos mañana en punto de la 1 p.m. en horario de Hermosillo con muchos más contenidos. Le agradecemos su sintonía y el favor de su atención.